¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas, aunque parecen tenerlo todo, inteligencia, estudios, dinero, oportunidades, terminan tomando decisiones que destruyen su vida, mientras que otras, sin tantos recursos, logran avanzar, crecer y alcanzar el éxito? Piensa por un momento, ¿conoces a alguien que se esfuerza, estudia, lee, se informa, pero aún así tropieza una y otra vez con los mismos errores? ¿Por qué pasa esto? La verdad es que conocimiento no siempre significa sabiduría. Puedes saber mucho y aún así tomar malas decisiones. De hecho, todos hemos visto a personas brillantes perder relaciones valiosas, negocios importantes o incluso su propia paz, por falta de sabiduría. Aquí está la gran pregunta, ¿qué nos falta para ser verdaderamente sabios? Hoy quiero mostrarte la respuesta que no se encuentra en los libros de texto ni en Internet, sino en un principio eterno que ha guiado a millones de personas a vivir mejor. Vivimos en una época donde nunca antes hubo tanta información disponible. Tenemos tutoriales, conferencias, podcasts, miles de libros y millones de consejos circulando en redes sociales. Pero, ¿por qué si tenemos acceso a tanto conocimiento seguimos cometiendo los mismos errores? Lo vemos en las finanzas, personas que saben cómo ahorrar, pero nunca lo hacen. Lo vemos en la salud, personas que conocen lo que deberían comer, pero no lo aplican. Lo vemos en las relaciones, gente que sabe lo que destruye una amistad o un matrimonio, pero insiste en repetir los mismos patrones. El problema no es la falta de información, el verdadero problema es la falta de sabiduría para aplicar lo que sabemos. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿dónde se encuentra esa sabiduría que realmente transforma la vida? ¿Y cómo podemos comenzar a vivir de acuerdo con ella sin sentirnos abrumados o confundidos? Vamos a profundizar en un principio que ha estado escrito durante miles de años y que, sorprendentemente, sigue siendo actual. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Proverbios 1:7. Pero no te preocupes, no vamos a hablar de religión ni de teorías complicadas. Vamos a enfocarnos en algo mucho más práctico, cómo este principio puede ayudarte a tomar mejores decisiones en tu vida diaria. Imagina por un momento que pudieras evitar errores comunes antes de cometerlos, que supieras reconocer a tiempo cuáles decisiones te llevarán por un buen camino y cuáles pueden arruinar tu futuro. Esa es la promesa de la sabiduría. En los próximos minutos voy a responder 3 preguntas clave. 1. ¿Qué es realmente la sabiduría y en qué se diferencia del conocimiento? 2. ¿Por qué tantas personas fracasan al vivir sin ella, aunque tengan información? 3. ¿Cómo podemos comenzar a vivir con sabiduría de forma práctica, con pasos sencillos desde hoy? Y aquí viene la primera incógnita para ti. Si la sabiduría no depende de estudiar más ni de acumular datos, ¿de dónde nace realmente? Antes de hablar de cómo aplicar la sabiduría, necesitamos responder una pregunta básica: ¿qué es realmente la sabiduría? Muchas personas creen que sabiduría es lo mismo que conocimiento, pero no es así. El conocimiento es acumular información, leer libros, estudiar, aprender datos, tener títulos o diplomas. La sabiduría, en cambio, es usar ese conocimiento de forma correcta para vivir mejor y tomar buenas decisiones. Déjame ponerte un ejemplo. Un médico puede tener todo el conocimiento sobre alimentación saludable, pero si fuma todos los días y se alimenta mal, ¿podríamos decir que es sabio? No. Tiene conocimiento, pero no lo aplica. O piensa en alguien con estudios en finanzas, que aún así vive endeudado por gastar más de lo que gana. Ese es otro caso claro de falta de sabiduría. Aquí está la diferencia clave: el conocimiento te informa, pero la sabiduría te transforma. Y ahora surge la gran pregunta: si la sabiduría no depende de lo que sabes, sino de cómo vives, ¿dónde empieza realmente ese proceso de volverse sabio? La respuesta está en un principio que cambia por completo la manera de ver la vida, y lo descubriremos a continuación. El proverbio dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero aquí debemos aclarar algo importante: no se trata de miedo. No es vivir aterrorizados esperando un castigo. En la Biblia, la palabra temor significa respeto profundo, reverencia, reconocer que hay alguien mayor que nosotros y que no lo sabemos todo. Es como cuando respetas a un buen maestro, no porque te asuste, sino porque reconoce su autoridad y su experiencia. El temor de Jehová significa exactamente eso: vivir con la conciencia de que no somos autosuficientes, que necesitamos guía, y que hay principios más altos que nuestras emociones del momento. ¿Te has dado cuenta de que muchas malas decisiones nacen de la soberbia? Creemos que lo sabemos todo, ignoramos consejos y actuamos impulsivamente.
Pero cuando reconocemos que necesitamos dirección y que hay una verdad más grande que nosotros, ahí empieza la verdadera sabiduría. Y aquí surge otra incógnita: si la sabiduría comienza con respeto y humildad, ¿qué ocurre cuando una persona vive ignorando estos principios y confía solo en su propia inteligencia? Enseguida vamos a ver el resultado, y quizá te sorprenda. ¿Qué ocurre cuando una persona vive sin sabiduría? El proverbio lo dice claro: quienes desprecian la sabiduría terminan cayendo en necedad. Y si lo llevamos a la vida práctica, lo vemos todos los días. Pensemos en alguien con una gran inteligencia académica, un título universitario, incluso experiencia laboral. Puede resolver problemas matemáticos complejos o diseñar proyectos impresionantes, pero si no sabe controlar su carácter, puede perder un empleo por una discusión. Otro ejemplo: alguien muy talentoso en los negocios, que gana dinero rápido, pero lo malgasta en lujos y vicios. ¿El resultado? Termina endeudado y vacío. Este es el conflicto. La inteligencia sin sabiduría es como tener un auto de lujo sin frenos. Puedes correr, pero en cualquier momento chocarás. Y tal vez te ha pasado: sabes lo que deberías hacer, pero tus emociones, la presión del entorno o tu orgullo te llevan a hacer lo contrario. Eso es vivir sin sabiduría. Aquí surge la gran incógnita. Si la falta de sabiduría nos lleva a repetir errores y perder oportunidades, entonces, ¿cómo podemos empezar a vivir con sabiduría en lo práctico, en decisiones diarias? Eso lo veremos ahora mismo. La buena noticia es que vivir con sabiduría no es un misterio ni algo reservado para unos pocos. La sabiduría se puede aprender y aplicar, si damos pasos prácticos cada día. El proverbio nos enseña que el primer paso es reconocer que Dios es la fuente de toda sabiduría y que no lo sabemos todo. Esa humildad abre la puerta a aprender de otros y a escuchar consejos. Segundo paso: aprender a escuchar antes de actuar. Muchas veces decidimos rápido, llevados por la emoción, y luego nos arrepentimos. La sabiduría nos invita a pausar, analizar y preguntar: ¿qué consecuencias traerá esta decisión? Tercer paso: tomar decisiones basadas en valores firmes, no en impulsos momentáneos. Déjame ponerte un ejemplo sencillo. Un joven puede estar rodeado de malas influencias, amigos que lo invitan a perder tiempo o a meterse en problemas. Pero si tiene claro que valora su futuro, decide apartarse, aunque le cueste. Eso es sabiduría: elegir lo que conviene, no solo lo que agrada. Y aquí surge el punto clave: la sabiduría no se mide por lo que sabes, sino por las decisiones que tomas cada día. Llegamos al punto más importante de este mensaje: ser sabio no es saber más, es vivir mejor con lo que sabes. Piensa en esto: el conocimiento llena la mente, pero la sabiduría transforma la vida. Puedes saber qué está bien y qué está mal, pero la verdadera sabiduría es elegir lo correcto, aunque cueste, aunque sea difícil, aunque los demás no lo hagan. Eso es lo que nos enseña Proverbios 1:7. La sabiduría comienza cuando reconocemos que no somos autosuficientes, que necesitamos principios más grandes que nosotros mismos para guiarnos. Ese respeto, esa humildad, abre la puerta a decisiones que construyen, en lugar de destruir. Imagina cómo cambiaría tu vida si cada decisión, en tus finanzas, en tus relaciones, en tu futuro, la tomas no solo pensando en lo inmediato, sino en lo que realmente edifica y da propósito. Aquí está la revelación: el camino del éxito no se trata de acumular información, sino de aprender a aplicar la sabiduría en lo cotidiano. Y ahora la pregunta es: ¿cómo empezarás tú a aplicar esta verdad en tu vida desde hoy? Hemos recorrido un camino importante en estos minutos. Ahora queda claro que la sabiduría no se trata de acumular información ni de ser el más inteligente en la sala. La sabiduría es aplicar lo que sabes para vivir mejor, tomando decisiones que te edifiquen y te acerquen a tus objetivos. Recuerda los 3 pasos prácticos que te ayudarán a caminar en sabiduría desde hoy. 1. Reconocer que Dios es la fuente de toda sabiduría y que no lo sabemos todo y estar abierto a aprender. 2. Escuchar antes de actuar, evaluando tus decisiones con calma. 3. Tomar decisiones basadas en valores sólidos, no en impulsos o presiones externas. Si aplicas esto cada día, evitarás errores que muchos repiten una y otra vez y comenzarás a construir una vida con propósito y éxito. Ahora te invito a dar el siguiente paso: suscríbete para descubrir más principios prácticos que te ayudarán a aplicar la sabiduría en cada área de tu vida. Recuerda, el camino al éxito comienza con una decisión: decidir vivir con sabiduría. No dejes pasar la oportunidad de transformar tu vida desde hoy.